Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión del día de hoy lleva por título: ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y lo estaremos tomando del Evangelio de Lucas, capítulo 10, de los versículos 25 al 37. Leemos: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El maestro de la ley dijo: Del que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Fin de la cita. De todas las parábolas de Jesús, la parábola del buen samaritano es una de las más conocidas y de las más mencionadas, aunque me temo que muy pocas personas conocen su verdadero valor y significado. Hoy en día podemos encontrar lugares como orfanatorios, hospicios, clínicas, hospitales y algunos centros de beneficencia que ayudan a las personas en necesidad o que han caído en desgracia y que tienen como nombre el buen samaritano. De hecho, cuando alguna persona socorre de manera desinteresada a aquel que lo necesita y suple sus necesidades por el puro hecho de hacer el bien, aunque de forma temporal, se le da el mote o el apodo del buen samaritano. Porque una cosa es verdad: la inmensa mayoría, al escuchar esta frase, este título del buen samaritano, sabe de manera muy general, sin conocer todos los detalles, que se trata, que describe a un hombre, a una persona con un buen corazón, alguien que mostró misericordia y compasión por aquel que lo necesitaba. Nuestra historia comienza con un maestro de la ley, un líder de la religión judía, un experto en la ley de Moisés, que conocía la Torá, el Antiguo Testamento, al derecho y al revés. Sin embargo, como la propia historia nos lo enseña, solo la conocía, solo sabía lo que decía el libro, mas no era algo que formaba parte de su vida en lo práctico. Se acerca a Jesús y le hace una pregunta, pero no como alguien que pregunta porque desea saber. No se trata de alguien que anhela aprender algo que ignora. El mismo pasaje nos dice que se acercó a Jesús para tentarle, porque quería encontrarle alguna falla, un error, para luego acusarle, como era típico en ellos. Y es que, a decir verdad, estos hombres no simpatizaban con Jesús. La enseñanza de Jesús les era incómoda, les molestaba, les ofendía, porque confrontaba su estilo de vida, su fariseísmo, su falsa espiritualidad. Y es que, estimado oyente que me escucha, una cosa es tener y practicar una religión de manera superficial, y otra muy distinta es conocer verdaderamente a Dios, amarlo, tener el deseo genuino de honrarle, poniendo en práctica sus mandamientos. Y como Jesús conocía perfectamente quién era este hombre, le hace la siguiente pregunta: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Ni tardo ni perezoso aquel hombre respondió, con la declaración más conocida por todos los de su nación. Inclusive los niños la conocen. El mayor y más grande mandamiento dado por Dios a los hombres. El Shema. Esto es algo que los judíos, desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy, repiten por lo menos 2 veces al día, en la mañana y al acostarse. Oye Israel, vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquel hombre, queriendo justificarse, queriendo pasar como un ignorante delante de Jesús, tiene la osadía de preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Y por eso es que Jesús le narró la historia del buen samaritano. Con esta parábola, estimado oyente y hermano que me escucha, con esta parábola podemos aprender la importancia de amar y tener compasión por los demás, sean quienes sean. El gran mandamiento de Dios para todos los seres humanos, pero en especial para aquellos que decimos conocer y tener fe en el Dios que predica y sigue el cristianismo. El amor y la compasión son cualidades y características infaltables en nuestras vidas. El amor a Dios es algo que se debe de demostrar por medio de nuestras acciones, nuestro comportamiento, y no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 20, leemos: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, entiéndase a su prójimo, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En esta historia que Jesús nos contó, no solo es una historia para ilustrar una verdad espiritual, que efectivamente lo es y cumple con ese propósito. Sin embargo, muchos eruditos creen que esta historia fue una historia real, que realmente sucedió, debido a todos los detalles que se nos narran en la misma. Desde luego que Jerusalén existe, sobre todo en estos días, está de moda. Jerusalén, Israel, por todos lados. El camino de Jericó a Jerusalén también, ya que en Jericó, en esta ciudad, era precisamente donde vivía la mayoría de los sacerdotes que servían en el templo. Y se sabe que en los tiempos de Jesús, este era un camino peligroso, debido a que los asaltantes se podían esconder por el camino rocoso y montañoso. La historia está llena de verdades espirituales. Son muchas las enseñanzas y aplicaciones prácticas que podemos tomar de ella para nuestras vidas. Sin embargo, yo creo que una de las principales que Jesús tiene en mente al declarárnosla es lo hueco, lo inútil, lo vano que significa practicar una religión solo de apariencia y de manera superficial, pero sin poner en práctica los mandamientos de Dios, que es lo que realmente vale e importa para Dios. En una ocasión Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Pero luego dice Jesús: y entonces yo les declararé: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y eso es precisamente lo que el levita, el hombre religioso, el que servía en el templo de Dios, hizo con este hombre que había caído en desgracia. Lo vio su condición, vio que necesitaba ayuda. Posiblemente este hombre estaba gimiendo de dolor. Sin embargo, el levita lo ignoró. Después apareció un sacerdote. De todas las personas, era de quien menos podría esperarse que actuara de la forma en que lo hizo, que actuara sin misericordia, sin compasión, sin amor al prójimo. Y cómo no, si finalmente este era un hombre santo, un hombre de Dios, alguien que servía en el templo y que ofrecía sacrificios y las ofrendas a Dios por el pueblo. Este era un hombre privilegiado, que podía entrar en un lugar especial, que no era dado a todos los hombres bajo los estándares y bajo la ley del Antiguo Testamento. Él leía la Torá en voz alta, la conocía de memoria. Sin duda alguna conocía el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas,
con todo lo que somos, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, sus acciones nos dejan bien claro una cosa. Una cosa es saber hacer lo bueno, saber lo que Dios nos pide, y otra muy distinta es obedecerle. Una cosa es practicar una vida espiritual, una vida religiosa de apariencia, y otra muy distinta es ser genuinos, sinceros en nuestra devoción a Dios y por sus ordenanzas, sus mandamientos y sus estatutos. Porque Dios es bueno, estimado oyente, y todo lo que Él nos pide y manda, sin duda alguna, es bueno también. Y no solo porque trae una bendición cuando obedecemos, sino que aparte de exaltar y bendecir el nombre de Dios, también es la confirmación de que realmente le conocemos y le amamos. Y es que Jesús detesta la hipocresía, detesta la falsedad, no solo porque es algo malo, no solo porque es algo negativo o un defecto de nuestro carácter, sino porque daña profundamente la moral y la vida espiritual de quien lo practica, ya que alguien que vive así se autoengaña, alguien que pretende ser lo que no es, alguien que vive una falsa espiritualidad, una espiritualidad hueca y de apariencia, es alguien que no conoce a Dios, aunque crea que sí. Alguien que vive así sigue estando en sus delitos y pecados y en condenación. Dios quiere que conozcamos la verdad, que vivamos en la verdad, que practiquemos la verdad, porque solo la verdad nos hace libres, libres del error, libres de la falsedad, libres del pecado y de la condenación. De pronto, en la historia de Jesús aparece un tercer personaje, un samaritano. Esto es muy interesante, ya que los samaritanos y los judíos tenían cierta rivalidad, y ya de muchos siglos atrás, por cierto. Los samaritanos eran considerados por los judíos como inferiores. Aparte también los consideraban herejes. Y aunque estos eran descendientes de sus antiguos hermanos judíos, la realidad es que se habían mezclado con otros pueblos y desde luego habían caído en cierto grado de adulterio espiritual. Aunque ellos seguían considerando al Dios de Israel, el Dios de sus padres, como el único y verdadero Dios. Sin embargo, este hombre, de quien menos se esperaba que hiciera las cosas que agradan a Dios, fue precisamente el que sintió misericordia, compasión por aquel hombre que se hallaba tirado en el camino. Como podemos observar, Jesús quiere mostrarnos cómo amó este hombre a su prójimo. Nuestra historia dice que tomó de sus provisiones, que ungió sus heridas, luego las vendó. Posteriormente lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Se quedó toda la noche con él y lo cuidó. Dejó a un lado todos sus planes para ayudar a aquel que estaba en necesidad. Al otro día, antes de partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, al dueño del lugar, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué maravillosa historia. Una de las razones por la cual nos maravilla esta historia es porque la misericordia y la bondad mostrada aquí por el samaritano es algo que los seres humanos nos cuesta dar, inclusive los creyentes. Y aunque estamos llamados a hacerlo, y la verdad, lo hacemos, si somos honestos, esto no es algo que hacemos todo el tiempo, al menos no a este grado, no a este nivel. Sin embargo, Jesús nos quiere enseñar el camino del amor, ya que este hombre, representado aquí por el buen samaritano, describe perfectamente el corazón de Dios, el amor de Dios por la raza caída, por los hombres, por los que están moribundos, por todos aquellos que están tirados al lado del camino, heridos por causa del pecado y la desobediencia, por aquellos que no pueden curarse ni sanarse a sí mismos, sino que solo un milagro, solo la mano misericordiosa de Dios y el corazón del buen samaritano puede levantarlos y curarlos. Del mismo modo, Dios expresó su amor para con nosotros por medio de una acción. Él envió a Jesús para que por medio de Él podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está libre de prejuicios, no distingue raza, sexo, condición social o cualquier otra cosa para decidir actuar o no.
El amor de Dios es un amor que traspasa todas las barreras que los humanos podemos levantar para alcanzar a otros. El samaritano no tenía ninguna obligación de ayudar al judío tendido en el camino, ya que en algún sentido eran enemigos, pero su compasión fue más grande que cualquier prejuicio o enemistad. Del mismo modo, esto es lo que Dios hizo con todos los hombres. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, del 8 al 11, leemos: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Como podemos ver, estimado oyente y hermano que me escucha, Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y Él espera y manda que nosotros seamos buenos y compasivos para con todos los hombres, con nuestro prójimo. Porque no es solo decir yo creo y amo a Dios, sino que también es poner en práctica sus mandamientos. Y uno de ellos, el más grande de ellos, de hecho Jesús dijo que de estos dos mandamientos consiste toda la ley y los profetas. Es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por último, Jesús le dice al maestro de la ley: ve y haz tú lo mismo. Si nosotros creemos, afirmamos y anhelamos tener a Dios como Padre, es importante, es necesario que lo imitemos, que sigamos sus pisadas. Amén. Y que Dios nos ayude a cada uno a obedecer en esta área del amor y de la compasión y del buen obrar con nuestro prójimo. Estimado oyente que me escucha, si aún usted no conoce a Jesús, no le ha recibido como su Señor y su Salvador, yo le invito a que abra su corazón. Le invito a que se deje de todos los prejuicios y de toda la falsa religiosidad, de toda falsa espiritualidad, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca que ha fallado miserablemente delante de Dios, delante de este Dios santo, y que un día le pedirá cuenta por sus acciones. Porque como dice la Escritura, está establecido que los hombres mueran y después de esto venga el juicio. Como podemos ver, Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos ha amado en Cristo y nos ha invitado a venir a Él. Dice su palabra que al que Él viene, Él no le echa fuera. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ahora estamos en la luz, en tu luz admirable, Señor. Ahora te conocemos. Ahora sabemos cómo eres y cómo piensas. Conocemos tu voluntad, Señor, revelada en tu palabra, la Biblia. Señor, gracias, Señor, porque en tu palabra no solo nos dices qué hacer, Señor, sino que también leemos y aprendemos que has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor, y nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están escuchando en este día, Señor, que aún, Señor, no te conocen. Te pido que toques sus corazones, que los cambies, Señor, que tengas misericordia de ellos, que no le pagues conforme a sus hechos, sino que les tengas misericordia, Señor. Y en nosotros los que te conocemos, Padre, aquellos que nos has alcanzado, Señor, por tu pura gracia y por tu misericordia, ayúdanos, Señor, a ser buenos embajadores tuyos. Ayúdanos a ser buen testimonio, Señor, de ti, para con los perdidos, para con aquellos que están en necesidad, Señor. Señor, no queremos ser como aquel sacerdote o como aquel levita, que aparentemente rendían culto, servicio y honra a tu nombre, pero que cuando fueron puestos a prueba por ti, en su amor por el prójimo, fallaron, Señor.
reprobaron, Señor, porque realmente no te conocían, no te temían ni deseaban honrar tu nombre, ni reverenciarte, Señor. Señor, no queremos vivir y practicar una espiritualidad de apariencia, sino que así como tú amas la verdad, nosotros queremos andar en la verdad y en tu luz admirable, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente en nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. Y también, estimado oyente, si usted nos sintoniza en las distintas plataformas, pero en especial por YouTube, por favor, suscríbase, dele like, comente, ya que esto hará que este mensaje llegue a más personas. Porque nuestro propósito es alcanzar al perdido, aquel que no tiene esperanza, fortalecer el pie de los cansados, de aquellos que se han cansado de luchar en sus propias fuerzas, y mostrar la bondad y la misericordia de Dios, del Dios, el creador del cielo y de la tierra, del único Dios y verdadero, y de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.